en este mercado, en general, hay un alto porcentaje de personas que pierden su capital. O sea, yo diría que es el porcentaje mayor y en eso no tengo ningún problema en decirlo porque es así. La gente suele caer, digamos, es como en una trampa emocional. Sabemos que no se pueden garantizar rentabilidades en los mercados financieros, ¿vale? O sea, es prácticamente imposible. Ese es el desde. Ese es el desde. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mente de Inversionista, este espacio en donde invitamos a muchas personas de la industria, amigos de la casa, influencers, clientes, asesores y en esta oportunidad un invitado especial, amigo personal, una persona que lleva mucho tiempo en el mundo de las inversiones, con gran experiencia en un tipo de instrumento en particular que son los contratos por diferencia, que vamos a explicar en detalle qué son y para qué nos sirven en definitiva. Así que muchas gracias, José Manuel Briceño, gerente general de Mercado G. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte acá y partamos, como siempre, rápidamente. La primera pregunta, ¿cómo llegaste al mundo de las finanzas e inversión? A ver, como bien dijiste, yo llevo casi 20 años en este mundo, especialmente en el mundo de los contratos por diferencia, y yo llegué el año 2006. Cuando salí de la universidad, como cualquier persona recién titulada, empecé a buscar oportunidades de trabajo en portales. En ese tiempo eran muy famosos los portales de empleos. Y encontré un aviso que me llamó la atención y fui a la entrevista y era en Forex Chile, que hoy día se llama Capitaria, pero en ese entonces era Forex Chile, que era una empresa en ese minuto muy pequeñita, con muy poca gente. Y nada, fui a la entrevista. Al principio no me convenció tanto porque era ventas. En esa época yo venía de recién titulado, mis compañeros ya algunos estaban trabajando, habían encontrado trabajos y la renta que ofrecían no era muy alta. Por lo tanto, lo primero que hice cuando me ofrecieron el trabajo fue decir que no. Pero después de eso me quedé dando vuelta los días siguientes y me contacté con un amigo que había trabajado ahí, un amigo que tenemos en común, Herbert, que yo sé que él había tenido una experiencia un año antes y me dijo, no, dale, te va a gustar, es una empresa donde la gente es súper joven, súper dinámica, te va a encantar, así que dale una oportunidad. Y llamé de vuelta, dije, bueno, sabéis que había dicho que no, pero me gustaría tener la oportunidad y me dijeron, sí, obvio, ven el lunes. Ya así partió mi historia en este mundo. Bueno, de hecho, precisamente ahí nos conocimos, por ahí por el año 2007, así que hartos años ya que nos conocemos. Pero antes de comenzar en este mundo de los contratos por diferencia, el mercado Forex y todas estas cosas, ¿por qué estudiaste ingeniería comercial? La verdad, un poco por descarte. Ya. Yo cuando estaba terminando el colegio, los últimos años de colegio, pensé que quería ser abogado. Mira. Sí, me decanté por el área humanista, era un alumno, no tenía malas notas para nada, pero era bastante promedio. Por cosas de la vida, digamos, lo primero que hice, de hecho es muy contradictorio, pero yo quería primero estudiar Derecho, después entré a Ingeniería Civil, totalmente contrario, digamos, y en el camino me di cuenta que quizás los números o ser en el fondo tan cuadrado no iba por ahí lo que yo quería y terminé decantándome por Ingeniería Comercial. Una carrera más amplia. Sí, era mucho más amplio, como que yo veía que había más posibilidad de hacer cosas y nada, a mí siempre me ha gustado como hacer cositas y como, digamos, de cierta forma emprender, así que... Bien inquieto el hombre. Sí. Ya, entonces llegamos a esta etapa del mundo de lo que es el mercado Forex. Ese mercado Forex, como lo conocimos en su inicio, cambió bastante en el tiempo. Cuéntanos un poquito cuál fue ese cambio y en qué se convierte hoy día lo que realmente es este mercado que es de los contratos por diferencia. Sí, bueno, sí, ha cambiado, pero muchísimo. En el año 2006-2007, efectivamente hablábamos mucho del mercado Forex. Nosotros teníamos en ese entonces... ¿Qué es el mercado Forex? Sí. Para ir paso a paso. Sí, viene del acrónimo Foreign Exchange, que en el fondo es el intercambio de divisas. Básicamente, en ese entonces ofrecíamos una plataforma que tenía 8 cruces de divisas, donde las más populares eran el euro-dólar, el dólar-yen, pero tenían la particularidad que teníamos el instrumento dólar-peso.
Y efectivamente, hace 20 años no conocía a nadie esto. Claro. Lo que hacíamos era prácticamente tomar guías de teléfono, el librito rojo de los empresarios, llamábamos por teléfono, teníamos que pasar por una secretaria que la mitad de las veces no nos dejaba llegar hasta la persona que estábamos buscando, llamando en frío para hablarle acerca de el mercado Forex. Y la gente no tenía idea de lo que era. O sea, era muy complejo. Nadie lo conocía. Lo que googleabas te llevaba a resultados que en el fondo generaban poca confianza. En otros países habían habido muchos casos de estafa, etc. Y nada, en el fondo, con el correr del tiempo se empezó a abrir un poco, empezamos a ser más conocidos. La empresa empezó a crecer, empezó a llegar gente que estaba en el mundo de las inversiones. Al principio llegaban bastante gente que entendía un poco cómo especular con este tipo de instrumentos, y así fuimos creciendo a poco. Claro, y ahí la relación o la facilidad de entender esto tenía mucho más que ver con un instrumento que ya estaba bastante instalado en el mercado financiero, que son los forward. Exactamente. Forward de dólar-peso. Exacto. Y que ese producto sofisticado pero antiguo, por la metodología de cómo se operaba, lo facilita esta plataforma transaccional. Y ahí se hace una conexión interesante. Exacto. Y se mete ya definitivamente esto en el mercado financiero. Exacto, sí. Y ahí empezó a llegar mucha gente, efectivamente, como decís tú, mucha gente que trabajaba o en mesas de dinero o que hacía forward con instituciones como bancos, corredoras, y que vieron que había una forma de hacerlo más simple, más rápida, en el fondo de hacerlo, digamos, de modo especulativo. Y yo diría que los primeros años fue un trabajo súper de llamar en frío y de boca a boca. Y empezó a crecer. Y además, en ese entonces, acá en Chile, el único actor era Forex Chile. Pero con el correr del tiempo empezaron a aparecer otras empresas, empezaron a poner sus ojos en Chile, empresas internacionales de contratos por diferencia. A mí me tocó tiempo después abrir una de las primeras empresas de afuera que se vino a instalar a Latinoamérica, estar a cargo, digamos, de la apertura. Eso también trajo mayores recursos para invertir en marketing. Eso obviamente lo hace mucho más masivo. Y así fue creciendo hasta el día de hoy. Han pasado muchas cosas entre medio, pero hoy día es un producto que es bastante más conocido. Sí. Y la cantidad de clientes que operan al día a día es infinitamente superior que hace casi 20 años. Sí, se me ocurren 20.000 preguntas, pero vamos a ir de poco. Situémonos ya en el momento actual. Tú eres el gerente general de Mercado G. Sí. Yo cuando hago clase en la universidad de temas relacionados, siempre me preguntan, oye, recomiéndame un broker. Uh-huh. Y yo siempre hablo de 3 brokers que recomiendo, que puedo hablar tranquilamente, de que me dan confianza y de que están instalados en Chile hace mucho tiempo. Uh-huh. Y uno son Capitaria, Uh-huh. XTB y Mercado G. Sí. Para mí son las 3 empresas en Chile quizás más consolidadas y que llevan tiempo haciendo las cosas bien y que creo uno debería partir en una de estas empresas por varias razones. No me voy a anticipar, te dejo la pregunta a ti. Pero el estar en un broker en Chile tiene muchas ventajas, que precisamente esto soluciona muchos de los problemas que hablamos antes de la entrevista, que vamos a hablar también después, que son estafas y cosas que hay raras en este mercado. Pero hoy día estás en Mercado G. Cuéntanos qué es Mercado G, qué hace y a qué se dedica. Sí, Mercado G es un broker de contratos por diferencia. En el fondo lo que hacemos es entregar acceso a las personas a través de plataformas tecnológicas para que puedan invertir en los mercados financieros a través de estos productos que se llaman contratos por diferencia y que básicamente y en simple permiten especular con movimientos de precios de distintos activos en busca de rentabilidades. Eso es lo que ofrecemos básicamente, ese es el producto. Ahora, eso viene asociado a un servicio. Tenemos un equipo que entrega soporte al cliente, se preocupa de entregar herramientas para ayudarlo a tener no sé, el mayor apoyo posible en la toma de decisiones. Y eso es básicamente lo que hacemos nosotros hoy día en Mercado G. Mercado G es una empresa que tiene más de 10 años en la industria. Partió tiene 2 etapas, digamos, Mercado G. En sus primeros 10 años de vida era una empresa que se conoce en nuestra industria como Introducing Broker, es decir, captaba clientes, personas que estaban interesadas en entrar en este tipo de inversiones, de instrumentos, y los derivaba directamente a un broker inglés, que se llama CMC Markets, que está regulado por la FCA en el Reino Unido, que cotiza en bolsa. El nicho de clientes que buscaba Mercado G en ese entonces era súper específico,
gente de un patrimonio un poquito más alto, súper educada y que ponderaban de forma importante el tema de la regulación. Digamos. Claro. Y luego, a partir del año 2019, incorporamos una plataforma propia, MetaTrader 5, que es bastante genérica, pero que en el fondo se necesita tener una licencia. Y también incorporamos el instrumento que todo el mundo pedía, digamos, que es el dólar peso, el famoso dólar peso que se opera tanto. Y hoy día el 95% de nuestros clientes opera en MetaTrader 5, son clientes de Mercado G directamente, operan dólar peso, cuentan con un equipo de apoyo, etcétera, etcétera, pero nada, vamos creciendo día a día y eso es lo que en eso estamos hoy. Oye, José Manuel, me cuesta decirte José Manuel. Es raro, sí. Muchas veces me hacen la misma pregunta y evidentemente hay mucha oferta hoy en día de brokers. Y también cuesta a veces diferenciar entre uno y otro. ¿Cuáles crees tú que son las ventajas de Mercado G respecto a un broker internacional? Mira, la verdad es una buena pregunta y yo creo que las ventajas van a ir más de la mano de lo que busca cada cliente, ¿sí? Porque hoy día, de hecho, en la mañana estaba en una reunión con el equipo y hablábamos de varios aspectos. El otro día tuvimos una invitación de clientes a la oficina y tuvimos harto feedback, como que se buscó conversar con ellos y ver qué es lo que les gustaba, qué no les gustaba, etcétera, etcétera. Y se da algo muy particular en esta industria que generalmente las personas que hacen trading de forma constante han operado con más de un broker, ¿sí? Casi todos han pasado por Capitaria con distintas experiencias, como en cualquier lado. Mercado G también pueden tener distintas experiencias. Pero yo diría que a lo que los clientes le dan mucha importancia es al servicio. Entonces, el hecho de que hoy día nosotros estemos con, bueno, que somos primero que somos un broker chileno, segundo, que tenemos oficina en Chile, ¿vale? No todos los brokers tienen oficina en Chile. Hoy día, de hecho, bueno, la pandemia nos demostró que también se puede trabajar sin estar en un lugar físico, pero aún así a la gente eso le da confianza. Eso no quiere decir que vayan todo el tiempo a la oficina, Claro. pero sí le da confianza porque saben que ante cualquier eventualidad, buena o mala, se pueden acercar a un lugar, tienen gente a la cual acudir, y eso con un broker de afuera es más difícil. Aún así, hay competencia acá, bastante brokers internacionales que tienen oficina. Esta es una industria súper chica, nos conocemos todos. Yo tengo una buena relación con todos los que conozco, digamos. Pero yo diría que por ahí va un poco el tema de dónde están las ventajas. Bueno, tenemos el dólar peso, depósitos en moneda local. Ese es otro tema. Sí. Que cuando uno invierte en un broker en el extranjero, necesariamente hay que mandar la plata en dólares. Claro. Que ya genera una fricción. Exacto. Hay un riesgo de tipo de cambio. O sea, si yo hoy día mando $10.000 con el dólar a 950, por decir una cosa, y resulta que, no sé, en 2 meses más el dólar se va a 850 y mis inversiones estuvieron bastante parejas y quiero retirar el monto, estoy retirando prácticamente el mismo monto que deposité, pero al momento de recibirlo acá va a tener un valor distinto por el tipo de cambio, ¿no? Acá los clientes pueden operar o en dólares o en pesos, la mayoría, casi todo diría yo, y eso es un factor importante. Y otra cosa también es la rapidez con que rescatamos los fondos de los clientes prácticamente el mismo día que los solicitan. Eso te diría básicamente. Y otro tema que también es bien recurrente en términos de plataformas son los spread, que al final eso también hace diferencia entre uno y otro. Probablemente los brokers en Chile son más caros en términos de spread respecto a brokers internacionales. Sí. Pero también en una primera etapa, para alguien que está partiendo, no es algo tan relevante. No es algo tan relevante. Todo va a depender también de la forma en que cada persona opere, porque, bueno, de partida el spread básicamente es la diferencia que tienen las puntas en los activos que se ofrecen en la plataforma, en el fondo entre la venta y la compra, la diferencia que hay. Y como nuestro mercado es un mercado tan dinámico y tan volátil, la gran mayoría de las operaciones de los clientes se abren y se cierran dentro de las primeras 24 horas. Por lo tanto, si tu spread es más pequeño, o sea, la horquilla o la diferencia que hay entre un precio y otro es más pequeño, más rápido en el fondo puedes alcanzar el objetivo de cubrir solventar el costo que tiene el entrar en la operación, ¿sí? Pero yo te diría que para mí, la verdad, el spread es relevante siempre y cuando tú seas un cliente que nosotros en el mercado conocemos como un scalper, que es un cliente que entra y sale de forma muy rápida, a no ser de que te pongan un spread gigantesco, pero eso no ocurre. Pero alguien
que opera de una forma como, digamos, entre comillas, más común, que va a buscar, no sé, en el caso del dólar peso, sabemos que hoy día se está moviendo mucho más diariamente que en el pasado, por lo tanto hay más oportunidades de entrar y salir el mismo día. Tú puedes dejar la operación correr un par de pesos y la diferencia entre los spreads de los distintos brokers no es tan grande. La verdad es que no. Oye, y hemos hablado harto de lo que es esto de los CFD, pero expliquémoslo en detalle. ¿Qué es lo que es el contrato por diferencia? Sí, el contrato por diferencia es un instrumento que te permite tomar una posición, digamos, en algún instrumento sin tener la necesidad de adquirir el activo físico. Es decir, por ejemplo, en la plataforma nuestra, un ejemplo simple y recurrente, una de las acciones que más se operan es Apple, ¿ok? Entonces los clientes, cuando entran a la plataforma, ven el nombre del instrumento Apple y ven dos precios, un precio de venta y un precio de compra, ¿sí? Si tú, por ejemplo, como clientes, crees que va a subir durante los próximos días el precio de la acción de Apple por distintos motivos, por el lanzamiento de un iPhone nuevo o entrega de resultados o lo que sea, tú compras un determinado volumen, ¿sí? En la plataforma, adquieres un determinado número de acciones, pero sin la necesidad de adquirir el activo físico, sino que tú estás comprando un precio, yo estoy tratando de explicarlo lo más simple posible, para luego liquidar la operación a otro precio. Entonces, lo que uno busca cuando está tomando una operación de ese tipo es que efectivamente el precio suba de tal forma de que cuando yo lo liquide la operación, ese precio haya sido más alto del precio al que yo compré y eso me genera una utilidad. Pero como te digo, al especular con el precio del activo subyacente, que en este caso es la acción real de Apple en el mercado, no tengo la necesidad de adquirir el activo físico. Y además tienes también el factor apalancamiento, que te permite comprar o invertir montos sin tener el capital completo de ese monto, sino que colocando una fracción como garantía, puedes tomar posiciones en este tipo de activos. Por lo tanto, es como bastante asequible para la gente. Súper bien explicado. Y claro, como lo dice su nombre, contrato por diferencia. En los mercados financieros existen muchos especuladores. O sea, Exacto. gente que lo único que quiere es comprar y vender y ganar una diferencia de precio. Sí. Entonces no es necesario, y por eso se crean estos instrumentos desde hace un par de décadas atrás, un poquito más ahora, en Varias donde décadas. básicamente lo que hace es aprovechar las diferencias de precio. Por eso Exacto. contrato por diferencia. Antes lo tradicional era comprar una acción, vender la acción y al final era mucho más complejo para el mismo fin, que es Sí. tratar de ganar una cantidad de plata por un movimiento de precio. ¿No? Y además, el hecho de que tú no tengas que adquirir el activo físico, sino que solamente estás especulando, obviamente especulando con cierta información que tienes de los mercados, qué sé yo, que te hacen como tomar una decisión racional, la mayoría de las veces, tú también puedes hacer operaciones en sentido contrario. No necesariamente yo puedo comprar, si yo creo también puedo creer, o podemos estar los dos sentados acá, cada uno con su plataforma de contratos por diferencia, y tú me puedes decir, no, mira, tú vas a comprar Apple porque crees que va a subir el precio dentro de los próximos días o semanas, yo creo que va a caer. Y tú puedes perfectamente hacer la operación contraria y especular hacia la caída del precio y generar una utilidad también. Eso se puede hacer por la misma naturaleza del instrumento. Sí. Así que eso también da opciones. De hecho, me acuerdo que una competencia de Mercado G, que me pareció bastante bueno lo que hicieron, en el fondo, hace 2 años, cuando el mercado estaba súper bajista, el 2022, si no me equivoco, hicieron, en el fondo, utilizaron la ventaja para mostrársela a la gente de que también en mercados bajistas tú puedes ir a buscar rentabilidades y no siempre, en el fondo, entrar en instrumentos que hacen compras esperando que el precio suba, sino que además tienen la opción de hacer estas operaciones en sentido contrario y buscar rentabilidades de corto plazo. Sí, eso también es una gran ventaja precisamente para las personas que están buscando operaciones de corto plazo, especular, tratar de obtener una ganancia en poco tiempo, de que también está esa posibilidad de irse corto, como Sí. se denomina esto, que es apostar a la baja en un Exacto. instrumento. Entonces te da esa dualidad, puedes comprar esperando que algo suba o puedes vender esperando que algo caiga. Exacto. Y en ambos casos te puedes beneficiar. Ahora, te voy a plantear una pregunta que es difícil. Respóndela con total tranquilidad, pero Sí. por acá han pasado muchos entrevistados de Sí. la industria financiera y cuando le preguntamos a muchos de los entrevistados cuál es la peor inversión que han hecho,
se ha repetido en muchos casos el invertir en dólar peso. Sí, o el trading en general. Claro, Sí, por claro, supuesto. claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al existir este tipo de productos que tiene esta gran ventaja del apalancamiento y que con eso te puede ir bien, también te puede ir mal. Absolutamente. Entonces, ahí evidentemente hay algo que te termina impactando. ¿Cómo lo ves eso en términos del riesgo y de cómo es la experiencia de las personas en este tipo de Sí. instrumentos? A ver, los contratos por diferencia son un instrumento de alto riesgo, ¿ya? Pero yo siempre que alguien me lo pregunta y que no tiene experiencia y que en el fondo entrar a explicar de forma más técnica es un poco más complejo, le digo que esto es como manejar un auto, al final de cuentas. Todo va a depender de cómo yo lo maneje, porque convengamos que los contratos por diferencia, o por ejemplo, bueno, específicamente en el caso de los clientes de Mercado G, son ellos quienes autogestionan sus inversiones. Claro. Por lo tanto, son ellos quienes manejan su propio auto. Nosotros les entregamos el auto para que ellos lo manejen. Entonces, ¿qué pasa comúnmente? Eso yo lo he visto ya, pero una infinidad de veces. Que como este tipo de instrumentos te permite optar a rentabilidades o potenciales de rentabilidad que a veces son súper altos en comparación a lo tradicional, la gente suele caer, digamos, como en una trampa emocional, ¿vale? Donde muchas veces dicen, oye, mira, ¿sabéis qué? Yo abrí una cuenta con $1.000.000, hice una operación que en el fondo prácticamente no se apalancó, es decir, no utilicé ese leverage para entrar con esa posición. Y mira, en el dólar peso, y hoy día se movió tantos pesos y me gané 30 lucas. Hoy día, en la mañana, y la operación duró 15 minutos. Si tú te ponías a calcular porcentualmente cuánto es y en cuánto tiempo lo lograste, es una locura, porque al final de cuentas es poco común verlo. Entonces después dicen, bueno, bueno, si me gané eso en 15 minutos, y si ahora hago una operación el doble grande o el triple grande, entonces muchas veces entran como en esa trampa emocional de ambición, y que finalmente los termina llevando por un camino de un riesgo innecesario, porque, como decís tú, la mayoría de la gente en este mercado, en general, hay un alto porcentaje de personas que pierde su capital. O sea, yo diría que es el porcentaje mayor, y en eso no tengo ningún problema en decirlo, porque es así. Esto no es grito y plata, no es entrar y que yo en el primer trade gané muchas lucas y bueno, así se va a replicar por todo el tiempo. No, aquí entra en juego el factor emocional. Entonces, la plataforma, tal como un auto, cuenta con elementos que te permiten mitigar el riesgo. Primero, tratar de respetar como las normas del tránsito, fijarse en lo que está pasando alrededor, fijarse qué está pasando en los mercados, cómo afecta el instrumento que yo estoy operando, si hay noticias o no hay noticias. Y la plataforma en sí también cuenta con instrumentos que te permiten administrar el riesgo. Y yo creo que ahí está la clave de cómo le termina yendo a una persona u otra. Muy buena respuesta, clarísimo. Y acá nos vamos a meter en regulación, que ha cambiado harto la industria en los últimos años y está cambiando específicamente la normativa en la actualidad. Y yo creo que esto es súper bueno porque los que hemos trabajado en la industria sabemos que hay riesgo, sabemos que esos riesgos a veces no son tan evidentes para la gente y por lo tanto en algunos casos es necesario la regulación. Tú has estado bien encima de lo que ha sido este cambio de la ley FinTech y todo lo que ha implicado para la industria. ¿Cuál es tu lectura al respecto? ¿Qué crees tú en qué puede beneficiar esta normativa para los clientes asociados a este tipo de instrumentos? Mira, yo diría que para los clientes el principal beneficio es que al tener que estar regulados los brokers acá, pueden entregar una mayor seguridad, que en el fondo viene asociado un poco a una pregunta que hiciste al inicio, que en el fondo, ¿cómo elegir un broker? Hoy día, lamentablemente, lamentablemente, durante muchos años peleamos, nos acercamos a distintas entidades para temas regulatorios, y como suele suceder, hasta que no pasa algo, no le prestan la importancia que merece. Pero desde el año 2017 en adelante se ha ido trabajando en conjunto con la CMF para esta ley que ahora ve la luz. Ahora, para el tema de los clientes que operan en brokers, efectivamente les puede entregar una mayor seguridad porque los brokers que se registren y que sean aceptados por la CMF para la regulación van a tener que cumplir con ciertos estándares importantes, sobre todo en términos de patrimonio, donde
si no los cumplen no van a poder operar o al menos no van a poder estar regulados. Claro. Por lo tanto, yo creo que ese es un factor que le va a entregar una seguridad importante al cliente porque significa que la empresa donde tú estás colocando la plata, independiente que la operes tú estás colocando una garantía, tienes que tener cierta tranquilidad que va a ser una empresa que está cumpliendo con estándares mínimos. Porque hoy día, sinceramente, nadie te puede asegurar que si tú metes la plata en un broker cualquiera, el día de mañana el broker sencillamente no exista. Exacto. Y eso lo conecto con algo que hablábamos antes de la entrevista y que es con muchas estafas que se generan de brokers internacionales. Sí. Y a nosotros en Patrimon nos ha llegado gente desesperada diciendo que invirtió $5,000, $10,000 y no sabe cómo recuperar esa plata. Vemos publicidades en las redes sociales de este típico mensajito que aparece, invierte en Codelco. Y todo eso está, de cierta manera, relacionado a este mundo. Sí. Entonces, ¿cuáles para ti podrían ser las luces de alerta en las cuales poner la atención para no caer en algo que en definitiva puedas perder tu plata? Sí. Mira, en lo particular, lo que yo sugiero, primero, tener claro que todos los mensajes que son demasiado maravillosos en términos de rentabilidad, uno ya tiene que entrar a dudar. O sea, todos los que estamos de alguna u otra forma vinculados a los mercados financieros o que tenemos conocimientos básicos por lo que hayamos estudiado, etcétera, sabemos que no se pueden garantizar rentabilidades en los mercados financieros, ¿vale? O sea, es prácticamente imposible. Ese es el desde. Ese es el desde. Entonces, cuando te ponen este tipo de publicidades, ya te ponen como un candy, digamos, en el mensaje que ya lo hace dudoso. Después, si tú dejas tus datos, te van a llamar de cualquier parte del mundo, te ofrecen cosas, y en general cuando ocurren este tipo como de estafas, la gente depositó a una empresa con su tarjeta de crédito, no sabe lo que es. En general, la gente no es la que tiene que tomar las decisiones de inversión. A veces, en el fondo, ellos depositan plata, la cosa se mueve sola, generan una rentabilidad, la gente dice, buenísimo, Está funcionando, voy a estoy colocar más ganando plata. Después cuando quieren sacar plata, pasa algo que ya derechamente no puede existir, que le dicen, oye, pero para rescatar tienes que colocar más plata. Ajá. Y pasa, y hay gente que ha perdido montos gigantescos. Nosotros también a veces nos llaman, e incluso de repente nos llama gente que me dice, oye, ¿y ustedes en Mercado G cuánta rentabilidad garantizan? Y uno dice, no, acá no se puede garantizar ningún tipo de rentabilidad. Claro. Y ahí nos damos cuenta y empezamos a indagar un poco más, preguntándole al cliente, y nos damos cuenta que efectivamente están operando quizá en ese momento en alguna de estas empresas donde le habla de rentabilidad, donde ponen la plata. Algunos todavía no la tratan de sacar, por lo tanto todavía no saben que son Claro. altamente, con una probabilidad muy alta de ser estafado en el corto plazo. Y bueno, la verdad es que yo lo que diría es que busquen un broker local. Exacto. Busquen una empresa que esté, no sé si constituida, pero por lo menos que tenga presencia en Chile. Pregunten, consulten acerca de los contratos, sepan con quién están firmando, dónde están firmando. Si es que hay algún problema legal, dónde está la jurisdicción en la cual van a estar metidos, etcétera, etcétera. Sí. Claro, y por eso lo que hablaba hace un rato atrás, que yo siempre me refiero a estos 3 brokers que ya llevan muchos años en Chile operando y son empresas serias, Sí. que en definitiva uno igual puede perder plata, te puede ir mal porque tomaste malas decisiones y eso es inherente a este tipo de instrumentos. Pero es muy diferente a que uno pierda la plata porque tomó una mala decisión, a que literalmente uno en un broker que no conoce, que está en una isla perdida en el mundo, uno puso plata y no la recupera nunca más porque esa plata se fundió. Exacto. Entonces, por eso es importante este tema. Y ahí también tú que conoces mucho la industria y mucho a los brokers internacionales, también hay gente que quizás puede caer en una empresa que hace las cosas bien. ¿Cuáles son las cosas que tú consideras que son importantes a tener en cuenta si uno abre una cuenta en un broker internacional en este caso? Chuta, yo creo que en un broker internacional sí o sí el aspecto regulatorio es fundamental. Claro, que yo también me refiero siempre a eso, Inglaterra. Sí. Súper O sea, desarrollado. nosotros, como te dije al principio, trabajamos y seguimos manteniendo una relación con CMC Markets, uno de los brokers más grandes del mundo.
cotiza en bolsa, como dije, súper regulado, porque en el fondo, y te lo pregunto a ti, o sea, ¿qué es lo primero que tú pensáis si yo te digo, oye, ¿sabéis que tú vayas a mandar la plata, no sé, a X país? Y resulta que la plata, cuando tú la quieres rescatar, no sé, te fue bien, tradeaste o te fue mal, y quieres sacar lo que te queda de capital, o da lo mismo el resultado, pero quieres retirar dinero. Y no te lo depositan, o te ponen trabas, o se demoran más de lo común, etcétera. Si yo estoy, en el fondo, operando en cualquier parte, ¿qué pasa? ¿A quién recurro? Claro. ¿Sí? Entonces, primero, cuando operáis con un broker internacional, fijarse que efectivamente esté con una regulación sólida, como la FCA, que efectivamente, cuando tú firmes el contrato, seas como súper, como decimos acá, como súper aguja en preguntar, porque a mí me ha tocado, o sea, yo he participado en estas llamadas que me hacen, o de repente en conversaciones, en ferias donde llegan distintos brokers a promocionarse acá también, y yo les pregunto, ok, y dicen, yo tengo regulación FCA, y estoy regulado en Australia, y estoy regulado acá, y acá, y acá, ok, pero si yo acá en Chile abro una cuenta, ¿con quién firmo? ¿Yo puedo abrir una cuenta con Claro. la empresa en Londres, con la regulación inglesa? No, 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 no. En tu caso va a ser, no sé, esta isla en el Caribe. Ya, pero si me estáis ofreciendo, me estáis hablando de la regulación, Claro. si yo firmo con esa empresa en el Caribe, igual estoy bajo la regulación, Claro. y ahí empieza Mira, la evasiva. muy interesante lo que... Sí. Esas son las preguntas que uno con el tiempo aprende y son las preguntas correctas. Sí. Entonces, claro, es súper importante porque mencionaste, Australia es una regulación que lleva hace Sí. mucho tiempo relacionada a los CFD, Inglaterra también. Sí. Entonces, claro, muchas veces se hacen estas subsidiarias o empresas que al final son referidores, muchas veces, y que se acoplan a una marca mayor, pero hay cosas entre medio que uno no sabe. Sí, la verdad es que sí, pero no necesariamente una marca mayor, hay muchos que aparecen, o sea, yo cada vez conozco más brokers. La verdad es que creo que nunca voy a terminar de conocer brokers porque aparecen, pero por todos lados. Sí. Por todos lados. Sí. Bueno, y vámonos un poquito a la parte más personal. ¿Qué es para ti el trading? Para mí el trading, bueno, el trading de contrato por diferencia, Sí. ¿sí? Porque el concepto de trading es bastante amplio, pero para mí es una mezcla entre adrenalina, porque en verdad genera bastante adrenalina, y eso te puede generar buenos o malos resultados, pero también yo lo considero una tremenda herramienta de inversión. O sea, a mí me gusta el trading, me gusta hacer trading también. Yo tengo cuenta con varios competidores, súper bien, con distintos resultados. Me ha ido bien, me ha ido mal, como cualquiera. Y generalmente cuando hago como la recapitulación de cómo me fue y por qué me fue así, cuando me va mal es porque tomo decisiones emocionales. Entonces creo que el trading es algo donde cada vez va a haber más gente buscando operar en el trading de contratos por diferencia, porque te entrega cosas que hoy día la gente busca: autonomía en su toma de decisiones, rapidez, o sea, podemos estar acá ahora, hacer una pausa y abrir el celular y tomar una operación si es que yo quisiera. Cada vez hay más herramientas eh, para poder aprender de análisis técnico. Hay noticias por todos lados, hay muchas fuentes de donde abastecerse para saber qué está pasando en el mercado, hay cada vez más educación. Por lo tanto, yo creo que esto va a ir creciendo, va a ir creciendo. Lo importante es que crezca de una forma sana, segura, con empresas que hagan las cosas bien, y por eso en esta buena relación que tenemos todos hablamos harto de eso. Después del año 2016 dijimos, o sea, que acá hay que cuidar nuestra industria, por lo tanto las cosas nos tenemos que preocupar de que se hagan bien. A mí me encanta que le vaya bien a mis competidores también, obviamente me gusta que ojalá el que le vaya mejor sea a nuestra empresa, pero creo que eso le da cosas buenas al mercado nomás. Así que para mí el trading es una herramienta de inversión espectacular, pero hay que preocuparse como factor número uno de tener un correcto manejo de las emociones para poder tener buenos resultados. Y ahí paso a la segunda pregunta asociada a lo mismo, que es, tú has visto pasar muchos clientes con buenos resultados, con malos resultados. ¿Qué tú podrías decir y resumir en cuáles son los factores de éxito de un cliente que le va bien? Yo creo que
Primero, el primer factor de éxito es efectivamente el manejo de las emociones. En el fondo, tratar dentro de lo posible de dejar las emociones de lado cuando va a tomar una decisión. Y en base a eso, planificar. Planificar, tratar de acoplarse a una estrategia que se adapte también a cada uno, porque somos todos distintos. Y al final, para mí el trading es como, digamos, o la forma en que yo voy a operar o la estrategia que voy a utilizar es un poco como ir al sastre, en el fondo. Como tiene que adaptarse a mis medidas, en el fondo, a mi forma de vida, a mi tolerancia al riesgo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que el factor número uno es el manejo de la psicología, sin duda. O sea, yo he visto aquí gente que, no sé, trabaja en la industria financiera, gente que sale en la tele, que habla de inversión, etcétera, y aún así hay otras personas que para uno pueden ser comunes y corrientes que tienen mejores resultados que ellos porque manejan de mejor forma las emociones y se nota. Y estar constantemente informándose y educándose, ¿sí? Hoy día hay mucha información que se puede encontrar. Mercado G también ofrece educación a sus clientes, se preocupa de que ellos vayan aprendiendo. No tomamos decisiones por ellos, no somos asesores, pero sí estamos preocupados de ir diciéndole, ojo, mira aquí, ojo con el riesgo, utiliza las herramientas que te entrega la plataforma para administrar el riesgo, eh, etcétera. Yo creo que por ahí va la cosa, pero el trading es algo tan personal que yo creo que la estrategia la tiene que ir definiendo cada uno de acuerdo a sus posibilidades y a sus características. Perfecto. Oye, para ir finalizando, una pregunta que me quedó pendiente. Entiendo que en Europa son bien estrictos con la regulación y son Sí, como bien pesados. O sea, creo incluso que te aparece como en pantalla así como un 80% de las personas sí, pierde plata, sí, sé sí. cuidadoso. ¿Eso se va a utilizar acá en Chile? ¿Ves que vaya en esa dirección de ser quizás más duros con los riesgos que esto eventualmente implica? A ver, sí, efectivamente. La primera parte de la pregunta o el comentario, efectivamente, la regulación, en este caso, por ejemplo, vamos a abocarnos a la regulación inglesa, a la FCA. Todos los brokers en sus páginas web, en su publicidad, etcétera, tienen que colocar abajo un disclaimer que habla de la cantidad, en el fondo, de clientes, porcentualmente hablando, que Ujú. pierden todo su capital. Perfecto, Efectivamente, mucha gente, pierde más gente de la que gana en este claro. tipo de instrumentos, porque son instrumentos de riesgo. Ujú, Por eso es súper importante que cuando inviertas en este tipo de instrumentos lo hagas solo con capital de riesgo, ujú. no con plata que tienes destinada para otros fines. Sí. Eh, y además la regulación en este caso, en la FCA también tiene algo muy particular, que yo no sé y dudo que en el corto plazo eso sea replicable acá, Ujú, porque hoy día la ley acá es bastante más genérica. Si bien ujú. considera los instrumentos como instrumentos financieros a los contratos por diferencia, no va a entrar en tanto detalle, al menos en la primera etapa. Ujú. Por lo tanto, no estoy tan seguro que se le obligue a las empresas a colocar esta información respecto a cómo le va a sus clientes en general. Creo que tiene que ver más con algo, una línea ética que tiene que seguir cada broker, los equipos comerciales, Ujú. y ser súper transparente, no solamente hablar de lo lindo que te entrega o el potencial que tiene el trading, sino que también hablar de lo que te puede hacer perder si es que no sigues cierta línea, digamos, en el manejo de tus emociones. Pero también en Europa, eh, no cualquier persona puede operar con las mismas condiciones que alguien que tiene un perfil más profesional, Perfecto. ¿sí? Por ejemplo, para abrir una cuenta con un broker como CMC, si tú quieres tener mayor apalancamiento disponible, mayor cantidad de instrumentos e incluso operar con CFDs de criptomonedas, tienes que optar a un perfil profesional y te piden que cumplas con dos de tres condiciones. Tener más de $500.000 en inversiones, que es mucha Como plata. patrimonio Por personal. lo tanto, estamos Ujú. hablando de gente que tiene alto capital de Claro, riesgo. Dos, tener una experiencia comprobable en la claro. industria financiera, del fondo laboral, Ujú, en este caso. O tres, tener también experiencia comprobable operando en este tipo de instrumentos. ujú. Eh, digamos, una cantidad razonable no sé, de años, digamos. Si no cumples con dos de esas tres, puedes operar, pero con bastantes limitaciones. Que Maravilloso. finalmente es como, ¿sabéis que tu auto no puede llegar a 100, puede llegar Claro, hasta 40 nomás? claro. ¿Cachai? Y tú en el fondo entras y el auto automáticamente te pone el cinturón de seguridad y etcétera, etcétera. ¿Y estás de acuerdo con que eso, por ejemplo, Absolutamente. sí.
Sí, eso es lo que pasa, que esta cuestión nosotros que trabajamos en la industria hace rato es como obvio que estas cosas deberían existir hace rato Sí. y no cuesta mucho que se implementen, pero tiene que haber disposición de la autoridad de poner esos requisitos. 100%. Y son de toda lógica, o sea, limitar el apalancamiento, decir cómo son las cosas. Esto, por ejemplo, eso que piden en Europa es muy parecido a los inversionistas calificados acá en Chile para la industria más tradicional y también se exige para fondos específicos. Sí. Entonces no es tan difícil de implementarlo, algo que ya de cierta manera se hace. Sí, no, y está perfecto. Sí, en el fondo también uno tiene que entender, a ver, nosotros dos llevamos muchos, bueno, nos conocemos hace prácticamente 20 años, nos conocimos trabajando en esta industria en particular, y entendemos, y para nosotros es súper natural todo lo que hablamos, pero digamos, incluso para los reguladores, e incluso en esa época más fea, digamos, de hace 8 años atrás, donde hubieron muchos casos de estafa acá, en el fondo a la misma fiscalía, qué sé yo, a los abogados, era como que a todo el mundo cuando le hablabas de esto te preguntaban o qué sé yo, tenías que partir de cero. O sea, estamos hablando de un instrumento que a pesar de que ha crecido en el tiempo, un instrumento de inversión, es súper desconocido todavía. Y muy sofisticado. Muy sofisticado, entonces todavía yo creo que para que entren los detalles va a pasar un tiempo importante y yo estoy súper de acuerdo que en el fondo que los brokers de cierta forma nos autoimpongamos. Y creo que lo hacemos bastante, por lo menos los que tú nombraste, yo sé que lo hacen. Mercado G lo hace. Nos autoimpongamos esta norma como ética de ser capaz de decirle a alguien, no, esto no es para ti, Claro. o estos son los riesgos, o esto es lo que puedes perder, o derechamente podéis perder todo. Si eso es súper factible. Y también tratar de entregar el producto adecuado para el cliente adecuado. Es decir, si tú eres un cliente que está comenzando, quizás tener opción a operar menos instrumentos, más conocidos, con menos posibilidades de apalancarte, Exacto. porque el apalancamiento puede ser bueno, pero también puede ser muy malo, depende de cómo lo use. Y así sucesivamente. Creo que va a tomar un buen tiempo para que lleguemos a los niveles de Europa, pero espero seguir otros 20 años en esta industria y que en esos 20 años al menos estemos cerquita de eso. Maravilloso. Oye, tremenda entrevista de un tema que siempre es recurrente las preguntas. Existen muchos productos financieros hoy día en Chile, mucho acceso y por lo tanto es bueno también hablar de diferentes productos para que se entienda lo bueno, lo bonito, lo feo y lo que da para tratar de educar mayormente a las personas en este tipo de cosas que son más complejas. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a usted. Muchas gracias por todos estos años que nos conocemos y gran experiencia en el mercado. Y bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en cada capítulo. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Compartan esta información, suscríbanse al canal de YouTube, Spotify. Y por supuesto, en una siguiente entrevista esperamos sorprenderlo y entregarle más educación financiera y más conocimiento relacionado al mundo de las inversiones y el dinero. Así que muchas gracias y nos encontramos en otro capítulo. Que estén muy bien.